Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 21 de noviembre, con el tema captación y detección temprana de la tuberculosis en el adulto, manejo en el primer de atención. Continuamos con las telecapacitaciones a cargo del equipo técnico de etapa de vida adulto. Tenemos al licenciado Jorge Rueda, quien ha invitado a la licenciada Patricia Guamán Sarmiento, del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciado Jorge Rueda, licenciada Patricia Guamán, un honor tenerlo con nosotros. Bienvenidos, adelante. Gracias. Gracias. Antonio, muy buenos días a todos los responsables de la etapa de vida adulto. Estamos ya finalizando todo el rol de teleconferencias que se ha programado este año con la licenciada Rosario Ique, y está acá acompañando a la licenciada Guamán, que va a exponer el tema el día de hoy. Esperemos que sea de mucha utilidad esta información para la captación de los adultos. Licenciada Guamán. Agradeciendo la invitación y reciban un saludo cordial de nuestra directora, la doctora Julia Ríos, directora de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis. Como ya me mencionaron, mi nombre es Patricia Guamán Sarmiento, equipo técnico, trabajo en la unidad técnica que pertenece a la DPCTV. El tema que nos han invitado para la exposición del día de hoy es captación y detección temprana de la tuberculosis en el adulto, manejo en el primer nivel de atención. ¿Qué es la tuberculosis? Enmarquémonos un poco en esta enfermedad. Es una enfermedad infectocontagiosa, crónica, aerotransportada, a menudo severa y causada por el bacilo de Koch. Afecta principalmente o comúnmente a los pulmones, pero también se puede ir a cualquier otro órgano del cuerpo, ya sean los ganglios linfáticos, intestinos, huesos, aparato urogenital, entre otros. Dentro de la fisiopatología de la tuberculosis, recordemos que al estar en contacto nosotros de repente con una persona enferma y nosotros sanos, él al toser, hablar, cantar, va a expectorar los bacilos a través de las gotitas de saliva. Y nosotros al inhalar estas gotitas de saliva, ellas van a ingresar primeramente al tracto superior, donde generalmente no se desarrolla la enfermedad, y cuando avanzan más estas gotitas y llegan al alvéolo, pueden desarrollar la enfermedad, o también el sistema inmune de la persona puede controlar el ingreso de este bacilo, encapsularlo y no desarrollar la enfermedad. Un punto importante al hablar de la infección. Ya mencionamos la entrada del bacilo a través del alvéolo, va a haber una respuesta inicial. Los macrófagos van a actuar ante este germen ajeno y puede producirse una diseminación. Y ahí es cuando hablamos, en el caso de que los macrófagos lleguen a encapsular al bacilo que ha ingresado, estamos hablando de una tuberculosis latente. Es decir, ha habido un contacto inicial con el bacilo, pero no se ha desarrollado la enfermedad. Nuestro sistema inmunológico ha controlado el desarrollo de la enfermedad y solamente ha habido una infección tuberculosa asintomática. En el caso de que el sistema inmune no lo controle, podríamos desarrollar la enfermedad tuberculosa. Ahora, en la historia natural de la infección tuberculosa en las personas inmunocompetentes, al tener un contacto con un caso de tuberculosis, se estima que el 30% podría desarrollar la infección y el 70% no. Y dentro de este grupo de 30%, podría llegar un 5% a desarrollar la enfermedad de tuberculosis. El caso en los inmunodeprimidos es diferente. Ellos
al estar en contacto con una persona enferma, pueden tener un 30% de infección, pero de este 30% desarrollar un 40% de los casos, desarrollar enfermedad de tuberculosis. Aquí estamos hablando de repente de aquellas personas que usan corticoides, diabéticos, VIH, entre otros. Dentro de las manifestaciones clínicas de la tuberculosis, recordemos, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Tos con flema, fiebre, sudoración nocturna. Este estudio nos indica que dentro de los casos de TB, el 90% puede presentar tos, un 80% fiebre, un 65% expectoración, también se presenta anorexia, sudoración nocturna, dolor torácico, hemoptisis, disnea. Es importante recordar y conocerlos para poder identificar aquellos casos que puedan ser sospechosos de tuberculosis. Una vez que ya hemos recordado un poquito de la enfermedad de tuberculosis, ¿cómo está la TB en el Perú? Este es un dato de la OMS en países que nos muestra los países con mayor número de casos estimados de tuberculosis en la región de las Américas en el 2017. Y Perú ocupa el segundo puesto, ¿sí? Luego de Brasil, ¿qué más podemos mencionar? Aquí. Para el 2018, con una población aproximadamente de 32 millones, ¿cuántos casos fueron detectados de tuberculosis? 32.642 casos de tuberculosis en total. Esto nos quiere decir que 1 de 4 personas es infectada por tuberculosis y 1 de 1000 puede estar enfermo por tuberculosis, ¿no? Vemos el mapa del Perú, las zonas de alto riesgo, de muy alto riesgo, Loreto, Ucayali, Lima, Ica, Madre de Dios. Dentro de la tasa de morbilidad e incidencia de tuberculosis desde el 90 al 2018, estamos viendo la morbilidad de tuberculosis para el 2018 en nuestro país es de 98.5 por 100.000 habitantes. Y la incidencia de tuberculosis 85.7 por 100.000 habitantes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la tendencia del número de casos de tuberculosis? La OMS estima que deberíamos tener 37.000 casos y que nuestra meta es llegar a cubrir el 90% de los casos estimados, es decir, 33.300 casos. Pero ¿cómo vamos? Siguiente. Ahí. Listo. En el 2017 llegamos a 31.080 casos. Es decir, el 84% de la meta de nuestros casos estimados. Para el 2018 se llegó a un 88%, es decir, 32.642 casos, existiendo aún una brecha de casos pendientes de detectar. Entonces, para mejorar la detección de casos, para el inicio de tratamiento oportuno y cortar la cadena de transmisión de la tuberculosis, tenemos que aunar esfuerzos y poder realmente seguir la búsqueda activa en los establecimientos de salud para poder nosotros de repente cumplir, no solo cumplir la brecha, lo importante es cortar la cadena de transmisión, porque mientras que yo detecte a tiempo a una persona enferma con tuberculosis y recibe oportunamente e inicia el tratamiento, disminuiremos la cadena de transmisión. Ahora, les había mencionado que el estimado, perdón, de la OMS para Perú es 37.000 casos, pero ahora lo van a incrementar a 39.000 casos. Es decir, que nuestra brecha va a ser más alta, ¿no? Ahora,
Hay compromiso político para la prevención y control de tuberculosis. En la página del MINSA podemos encontrar todos estos documentos normativos. Tenemos la norma técnica, la ley de TB, la actualización, la modificatoria de la norma técnica también, y el plan de intervención de prevención y control de tuberculosis en Lima Metropolitana y regiones priorizadas de Callao, Lima y Ica, La Libertad y Loreto. Todo ello lo podemos encontrar en la página del MINSA y hacer la descarga virtual. También mencionamos que hay un plan de intervención para la prevención y control de la tuberculosis 2018-2020, cuya finalidad es reducir las fuentes de contagio de la tuberculosis en la comunidad con un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, evitando la generación de nuevos casos de tuberculosis e iniciar la reducción de la tasa de incidencia. Este plan está concentrado en Lima y las regiones de La Libertad, Loreto, Ica. Ahora entramos un poco más a captación y detección de los casos. ¿Qué es importante? Detectar oportunamente al sintomático respiratorio, que puede ser aquella persona que tiene tos con flema por más de 15 días. Recordemos algunos términos que manejamos en la norma técnica. El sintomático respiratorio, aquel número o la cantidad que nos asignan de sintomáticos respiratorios que nosotros como establecimiento de salud debemos captar. Los sintomáticos respiratorios identificados, aquellos sintomáticos respiratorios que se capta en las estrategias de tuberculosis de los centros de salud. Y el sintomático respiratorio examinado, aquellos en los cuales que por lo menos le estamos realizando una muestra de baciloscopía. A todo sintomático respiratorio le solicitamos 2 muestras de baciloscopía. Una que nos deja el mismo día que captamos al sintomático y la siguiente muestra es dejada al día siguiente de la captación. Es importante educar a la persona cómo debe dejar su muestra de esputo para poder que sea procesada y no rechazada y tengamos un diagnóstico oportuno. Un objetivo de la detección de casos es identificar precozmente a los enfermos de tuberculosis pulmonar BK positivo, que es la forma contagiante, mediante la búsqueda permanente y sistemática de los sintomáticos respiratorios. ¿Ello a qué va a contribuir? A cortar la cadena de transmisión, aliviar el sufrimiento de la persona, prevenir la muerte de los enfermos, porque mientras más temprano yo diagnostique la enfermedad, menos daño va a causar en la persona afectada. Y el éxito de tratamiento tendrá mejor pronóstico. Ahora, ante un caso sospechoso, lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos el diagnóstico o el criterio bacteriológico para evaluar a esa persona. Le solicitamos sus muestras de esputo. También algunos casos van a meritar la evaluación radiológica, la evaluación médica y también la toma del PPD. Para con todos estos exámenes que se le realice a la persona desde el primer nivel de atención, podamos definir si el caso es tuberculosis o no. Mencionamos que tenemos que pedirle 2 muestras de esputo a la persona sospechosa de tuberculosis. Con la primera muestra que nos deje, podemos detectar hasta un 80% de casos. Con la segunda muestra, podemos ahí un 10% más de casos aumentar. Y en los casos que requiera un seguimiento diagnóstico y el médico indique que deje una muestra más, podemos abarcar hasta 5% más en detectar los casos. Entonces es importante que los pacientes que las personas con sospecha de tuberculosis a los cuales le estamos solicitando 2 muestras nos cumplan con esta indicación. ¿Por qué? Porque abarcamos el 90% y podemos descartar si es tuberculosis o no es tuberculosis. En el caso que la persona no me deje la segunda muestra, ¿cuáles son las actividades que realiza los establecimientos de salud? Hacen las visitas domiciliarias
para poder lograr que la persona me deje la segunda muestra y así confirmar si es tuberculosis o no. Enmarquémoslo un poco en la prevención de la tuberculosis, tanto primaria, secundaria y terciaria. ¿Cuál es nuestro objetivo en la parte primaria? Evitar la infección en la población expuesta. Entonces es importante detectar a aquellos que tienen tos. Asegurarnos que los niños también recién nacidos cumplan con la vacuna de BCG según el calendario de vacunación, reforzar lo que es el control de infecciones en los establecimientos de salud y siempre favorecer la ventilación natural, tanto en nuestros centros de trabajo, en las casas, en los establecimientos de salud. En la parte secundaria, evitar la enfermedad activa. ¿A través de qué? De un diagnóstico precoz, el estudio de contactos, la terapia preventiva con isoniazida. Y en la parte terciaria, evitar las secuelas. Que el tratamiento sea eficaz y oportuno, garantizar la adherencia de los pacientes y la rehabilitación respiratoria en aquellos casos que lo requieran. Las estrategias para la prevención del control de la tuberculosis, eso nos va a llevar a una disminución de la transmisión de la tuberculosis en la comunidad. ¿Por qué? ¿A través de qué? De la identificación precoz de la persona que contagia la tuberculosis. ¿Con la finalidad de qué? De disminuir las fuentes de infección. Entonces, la búsqueda que debemos realizar es tanto en los establecimientos de salud como en la comunidad. En la comunidad donde en las familias afectadas por tuberculosis, si tengo un caso de tuberculosis detectado, lo llamaremos caso índice, tengo que realizar el censo de los contactos con quienes vive, realizar el estudio de contactos y descartar si algún miembro de la familia tiene tuberculosis. Esta persona tiene un centro laboral, también hacer las coordinaciones para poder hacer un descarte de tuberculosis. Y si es un niño, también hacer las actividades de intervención en la escuela. Hablemos un poquito más de la prevención primaria. Mencionábamos que era importante evitar la infección del bacilo en la población expuesta sin infección. Pero ¿cómo realizar esto? A través de información, educación a la persona, tanto a las personas que acuden a los establecimientos de salud, no solo a las personas que ya hemos detectado con tuberculosis, porque recordemos, aquella persona que yo ya le detecté la tuberculosis, va a pasar una entrevista de enfermería, una evaluación médica, va a recibir información sobre la enfermedad. Pero aquellos que acuden al establecimiento de salud por otro motivo, ya sea a los consultorios de nutrición, psicología, medicina, obstetricia, a ellos también tendremos que hacer espacios para brindarles educación e información sobre esta y otras enfermedades. Es importante cuando eduquemos a la persona con tuberculosis que debe usar la mascarilla durante el periodo de contagio para proteger a su familia y a las otras personas. Es importante educar también a la población respecto al momento de toser, cubrirnos la boca antes de toser, ¿no? Implementar también medidas de control de infecciones en los establecimientos de salud, instituciones y domicilios. La promoción de la ventilación natural en la vivienda de la persona afectada por tuberculosis, pero también en nuestros centros laborales, en los centros educativos, en los transportes públicos y en otras instituciones. Teníamos un lema de ventanas abiertas contra la tuberculosis. Esto va a favorecer el recambio de aire. Debemos evitar estar en lugares de repente con hacinación, con las ventanas cerradas en los micros, a veces tenemos ese problema, abrirlas para evitar o disminuir el contagio. Una forma de prevenir las formas graves de tuberculosis es la vacunación de la BCG en los recién nacidos, y es importante también establecer las medidas de control de infecciones en los establecimientos de salud. La parte de bioseguridad también es muy importante. Especial cuidado en el área de laboratorio.
Dentro de la prevención secundaria, en el proceso de detección, mencionamos que es importante el tamizaje de los grupos de riesgo, aquellos sintomáticos respiratorios que puedan estar en nuestro establecimiento de salud, debemos identificarlos y evaluarlos. El estudio de la baciloscopía es gratuita en todos los establecimientos de salud. Ahora, a quienes también debo prestar importancia o mucho seguimiento es en aquellos contactos. Como les mencioné, si ya tenemos una persona detectada con tuberculosis, el siguiente paso, una vez que me aseguré que inicie el tratamiento, el siguiente paso es realizar el estudio de contactos. ¿Cuántos viven en la casa? ¿Tiene esposa, hijos? De repente también vive con los padres. A ellos también tengo que hacerle un estudio para descartar la tuberculosis. Aquellas personas que tienen VIH y otras inmunodeficiencias también deben ser descartadas de que tengan tuberculosis cuando acudan al establecimiento de salud. Con alguna simple pregunta, de repente una persona diabética que acude a algún control médico, preguntarle si tiene tos, por cuánto tiempo, si alguno de los síntomas, pérdida de peso sin motivo alguno, fiebre o sudoración por las noches. Si hacemos esas simples preguntas, podemos ayudar en la captación de los sintomáticos respiratorios. Recordemos, no solo es parte o trabajo del equipo de la estrategia de tuberculosis de los establecimientos de salud. Debe ser un trabajo de equipo de todo el personal del establecimiento de salud. Todos están involucrados o deben estar involucrados en la identificación de los sintomáticos respiratorios, que es tos con flema por más de 15 días. ¿Dónde los vamos a detectar? Ya lo mencionamos, en los establecimientos de salud. Debe ser continuo, obligatorio y permanente. No porque hoy día la enfermera de la estrategia me dijo, debemos captar los sintomáticos solo el día de hoy, me pongo las pilas y hacemos toda una serie de actividades para la captación. No, la captación se debe realizar de forma diaria y en todos los horarios que existen en el establecimiento de salud. Si existe mañana y tarde, en los 2 turnos debemos realizar la captación y en todos los servicios. Comprometer el médico jefe del establecimiento debe estar comprometido en esta actividad e involucrar a todos, a las diferentes profesiones que atienden o que existen en el establecimiento de salud. La captación mencionamos en la comunidad, ¿a través de qué? Del estudio de los contactos, de todos los casos de TB pulmonar frotis positivo. Y también, ¿por qué no en los extrapulmonares? También debemos hacer, porque podríamos detectar tempranamente casos de tuberculosis. Es importante también, cuando realizamos más actividades en la comunidad, en los casos de repente, estudios de posibles brotes, ya sea en penales, asilos, colegios. Por ejemplo, si tengo un caso de un adolescente detectado con tuberculosis y pertenece a una institución educativa, debemos hacer intervenciones en dicha institución educativa. No se recomienda hacer campañas masivas comunitarias de detección de sintomáticos respiratorios, sobre todo en personas que no presentan la sintomatología, porque con ello de repente estaríamos gastando los recursos. Enfoquémonos en detectar aquellos sospechosos de tuberculosis. El abordaje preventivo del sintomático respiratorio en la población es importante porque así cortamos la cadena de transmisión. Recordemos, el uso obligatorio de la mascarilla en aquellos pacientes que todavía están en su etapa contagiosa. Es importante educar e informar a la población en general, no solo a la persona diagnosticada con tuberculosis en la familia, sino a todos. Al toser, cubrirnos la boca. Si realizamos alguna expectoración en un papel y botarlo al tacho. Medidas de control de infecciones en el domicilio de la persona afectada y en todos nuestros hogares. Ventilación natural
en la vivienda y trabajo de la persona afectada por tuberculosis. Y recordemos las medidas de control de infecciones en los establecimientos de salud. En la parte del proceso de detección, seguimos con la parte de estudio de contactos, porque es importante realizar el censo en la primera entrevista de enfermería. El censo es el detalle de quiénes viven con la persona que se ha detectado con tuberculosis. ¿Por qué? A ellos yo los identifico para poder realizarles un examen, ya sea médico, ya sea aplicación de PPD, de repente necesitamos de radiografías para ellos, vaciloscopía y cultivo si tuvieran síntomas respiratorios. Y este control no solo se hace una vez, sino que se realiza en el caso de que la persona afectada tenga tuberculosis sensible, sus contactos serán evaluados 3 veces durante el tratamiento, al inicio, al cambio de fase y al final del tratamiento de la persona afectada por tuberculosis. Si el caso de tuberculosis fuera resistente, el control de los contactos se va a realizar al inicio y cada 3 meses. Es importante este seguimiento porque estamos en la búsqueda de otros posibles casos de tuberculosis que pudieran presentarse en esa familia específicamente. Es importante centrarnos en los contactos, identificarlos por círculos. Va a existir un círculo íntimo, aquellos que de repente tienen una convivencia más de 6 horas con la persona afectada. Va a haber otra fuente de contactos frecuentes, que es diaria, pero de repente es menos de 6 horas. Y un tercer círculo, ¿no? Aquellos con los cuales la persona afectada ha tenido cierto contacto esporádico, no diario. Mientras más personas identifiquemos con las que pudieran estar en contacto, ya sea, hablábamos de, por ejemplo, si es una persona, un adolescente que asiste a una escuela, entonces debemos también abordar en la institución educativa. El seguimiento activo de los contactos es un punto clave que nos va a ayudar en la disminución de la carga de la tuberculosis en nuestro país. ¿Por qué? Porque si cortamos la cadena de transmisión a tiempo, mediante la identificación del sintomático respiratoria oportuna y que él reciba el tratamiento oportuno, garantizaremos la disminución de la tuberculosis. En el diagnóstico de la tuberculosis latente, que hablamos al inicio, es responsabilidad del médico. La aplicación de la tuberculina es un método de diagnóstico positiva si la persona presenta una induración de 10 milímetros en no inmunodeficientes y en 5 milímetros en las personas que presenten la comorbilidad de VIH o desnutridos o reciban una terapia inmunosupresora. El personal de enfermería es el responsable de la aplicación y la lectura del PPD para la identificación de estos casos de TB latente. Ahora, para la detección y diagnóstico de la tuberculosis y tuberculosis resistente, ¿con qué métodos contamos? Con el diagnóstico por vaciloscopía y también por el diagnóstico por cultivo. El diagnóstico por vaciloscopía, la vaciloscopía directa por el método de Nielsen, aquí nos va a dar el resultado en base a la muestra de esputo que hemos solicitado al paciente, ¿no? Si es VAR positivo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Y es importante que ésta se conserve para remitirse al laboratorio referencial y realizarse una prueba de sensibilidad rápida. Todo vaciloscopista público o privado debe estar capacitado de acuerdo a los manuales del Instituto Nacional de Salud. En los métodos de diagnóstico por cultivos que utilizamos, el Lowenstein-Janssen, el Ogawa. Hay algunos casos de diagnóstico de sintomáticos respiratorios en seguimiento diagnóstico a los cuales se les puede indicar
este examen. Y para definir si es un caso de tuberculosis sensible o resistente, lo confirmamos a través de las pruebas de sensibilidad. Ahora puede ser a través de una prueba rápida como el MOTS o el BACTEC, o una prueba rápida molecular como el Genotype. Entonces recordemos, la detección oportuna es importante, detectar realmente aquellos casos de tuberculosis que pudieran estar en la comunidad y que son fuente infecciosa y pueden seguir, si no los detecto a tiempo, pueden seguir contagiando a más personas, niños, adultos mayores. Una captación tardía de sintomáticos respiratorios nos va a llevar a un aumento de casos de tuberculosis, ¿sí? Y es importante también, una vez que la persona ha sido detectada de tuberculosis, realizar un acompañamiento tanto de la familia, social, psicológico, para que esta persona termine con éxito el tratamiento y evitar los abandonos o los que ahora serán llamados perdidos en el seguimiento, porque una vez que la persona inicia el tratamiento, debemos fomentar a la culminación y así asegurarnos que este caso de tuberculosis ya no contagiará. Si la persona solo recibió un mes del tratamiento indicado y ya no desea recibir el tratamiento, va a seguir contagiando a la familia, de repente a la institución donde labora, en el colegio si fuera un adolescente, o si también fuera un adulto, puede ser un profesor que también estaría contagiando. Entonces, es importante el seguimiento que también debemos hacer en las personas ya identificadas con tuberculosis, ¿sí? Y la captación precoz de los sintomáticos respiratorios. Ya había mencionado anteriormente un poco de un grupo especial, la población vulnerable. ¿Por qué tomar de repente también importancia en este grupo? Porque ellos tienen mayor riesgo a desarrollar la enfermedad, no solo la tuberculosis, también otro tipo de enfermedades. Tenemos aquí unos datos. Por ejemplo, la situación de la tuberculosis en los penales, ¿no? En Perú, para el 2017, si no me equivoco, según la OPS, para el 2018, la tasa de incidencia en el INPE fue de 2.592 casos. La tuberculosis en personas con diabetes mellitus está mostrando un incremento. Por ejemplo, en el 2013, de los casos de tuberculosis diagnosticados a nivel país, se reportaba que existía una comorbilidad TB diabetes de un 4%, pero para el 2018 esta comorbilidad se ha incrementado un 9.6%. ¿Por qué se está detectando más? Porque también ahora los pacientes que inician el tratamiento de tuberculosis también se les está haciendo descarte de diabetes, ¿no? Se les hace una batería de análisis basal antes del inicio del tratamiento o en paralelo para detectar otras comorbilidades. Entonces, estos datos o estos exámenes que se les está realizando también nos está permitiendo tener la data de cuánta relación TB-diabetes estamos teniendo, ¿no? Y como les menciono, para el 2018 se ha incrementado casi duplicado a lo que teníamos para el 2013, ganando inclusive a la comorbilidad TB-VIH, que era de repente la que más se presentaba, que para el 2018 está en un 4.8%. Entonces, la comorbilidad actualmente TB-diabetes es la que está de repente siendo la más propensa o está interviniendo, se quiere intervenir un poco más porque se está viendo de que esta comorbilidad está en aumento. Otra población importante, niños.
Es importante que siempre niños y adolescentes, dentro del estudio de contactos vamos a encontrar, y es importante realizar el estudio de contactos de este grupo. Ahora, ya para terminar, ¿qué intervenciones para el control de la tuberculosis se está realizando desde la estrategia de tuberculosis? Para la disminución de la brecha diagnóstica de la tuberculosis, se ha trabajado un plan de intervención para la prevención y control de la tuberculosis 2018-2020 que nos lleve a disminuir los abandonos, al control de contactos, la terapia preventiva, la búsqueda activa de casos. Todo con el fin de disminuir esta brecha diagnóstica. También se ha estado realizando fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de la tuberculosis en el país, haciendo intervenciones mejorando la capacidad diagnóstica a través de adquisiciones de equipos de biología molecular como el GeneXpert para la búsqueda activa en las poblaciones vulnerables, como poblaciones de penal, VIH, diabéticos, contactos, TB resistentes, niños, adolescentes y también los trabajadores de salud. El GeneXpert es una plataforma múltiple, automatizada, nos va a ayudar, nos va a permitir el diagnóstico de diferentes enfermedades usando la misma plataforma, tanto por ejemplo, se puede diagnosticar tuberculosis, VIH, hepatitis. El tiempo diagnóstico con a través de este examen duraría 2 horas aproximadamente, lo que la baciloscopía en entregarnos el resultado se tarda unas 24 horas, el cultivo de MIGIT hasta 42 horas y un cultivo sólido negativo hasta 60 días, ¿no? Entonces, esta implementación de este equipo trae ciertas ventajas. ¿Cuáles? La sensibilidad mayor que la baciloscopía y casi comparable con la del cultivo. Alta especificidad, no requiere de personal altamente entrenado, permite ser usado en laboratorios de nivel de bioseguridad comparable al requerido para la baciloscopía y nos entrega el resultado de la resistencia a la rifampicina, ¿no? Entonces, no solo nos detecta si es tuberculosis o no, sino también nos dice si es resistente a la rifampicina o no. ¿Qué otras actividades se han estado realizando? Se ha conformado el Comité de Expertos, la Red Peruana de Tuberculosis Pediátrica, con el fin de facilitar y priorizar la detección y tratamiento temprano de la tuberculosis infantil, ¿no? Se ha estado capacitando en algunas regiones, también en Lima, y a cargo de los expertos de la Red Peruana de Tuberculosis Pediátrica. ¿Qué se está haciendo también? Se inauguró en marzo la primera sala quirúrgica en el Hospital Hipólito Unanue para la intervención gratuita de los pacientes afectados por tuberculosis. También se realizó intervenciones en penal a través del tamizaje radiológico masivo y tamizaje por GeneXpert en 12 penales de los 67 que existen, ¿no? Ya que ellos son una fuente muy alta de casos de tuberculosis. Y solo para concluir, informarles o hacerles recordar que existe material comunicacional respecto a tuberculosis para que ustedes puedan realizar las actividades educativas. Estas las podemos encontrar en la página del MINSA, www.tuberculosis.minsa.gov.p. Ha sido un gusto, gracias por la atención prestada y felicitaciones a todos los que se han conectado, ya que muestran el interés respecto a esta enfermedad. Excelente, muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Patricia Guamán Sarmiento, de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis, y el licenciado Jorge Rueda, del equipo técnico de etapa de vida adulto, ambos de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Agradecerles a todos los participantes por estar conectados y si tienen alguna duda o consulta pueden hacerlas a través del chat
para poder entonces responderlas en estos momentos. Bien, nos han preguntado también a través del chat cómo podemos mejorar el abordaje del paciente con tuberculosis desde el primer nivel de atención. Iniciar primeramente en la captación de los sospechosos, o sea, realizar un trabajo coordinado con todo el personal del establecimiento de salud. Como mencioné al inicio, no solo está a cargo del equipo de la estrategia de TEBE, sino también de todo el personal que labora en el establecimiento de salud. Entonces, si yo quiero hacer un abordaje integral, primero tengo que captar quiénes son mis sospechosos de tuberculosis. Hacer el diagnóstico, el cual debe ser oportuno. Si yo le solicité una baciloscopía, debo tratar de que ese resultado esté lo más dentro de las, como dice nuestra norma, ¿no? Los 2 resultados deben estar dentro de las 48 horas. Una vez identificado que el caso es tuberculosis, que inicie el tratamiento oportunamente, ¿no? Eso sería lo principal. Ahora, no solo me quedo con que inicie el tratamiento. Si en mi establecimiento de salud tengo otras especialidades como nutrición, psicología, planificación familiar, también tengo que hacer que este paciente, esta persona afectada, pase por las otras evaluaciones, ya que si tengo una persona afectada por tuberculosis en edad fértil, debo procurar brindarle la orientación respecto a los métodos anticonceptivos para evitar que la persona de repente quede embarazada, ¿no? Ahora, si es un caso de diabetes, no solo voy a ver la parte de TEBE, también pasaré a la parte de nutrición. ¿Cuál va a ser la alimentación adecuada de esta persona? Tanto para la enfermedad de tuberculosis como para la enfermedad de diabetes, que la de diabetes la va a acompañar para toda su vida. En VIH, igual, trabajar a la par, de repente con infectología. A veces es un poco difícil porque de repente eso va a ser en la parte hospitalaria, pero también podemos solicitar una copia de esa evaluación que le dijo el infectólogo, ya se hizo sus controles respecto a la parte de VIH, ¿no? Y así con otras enfermedades. Importantísimo. Tenemos algunas de las preguntas que nos dice, si se tiene contactos de un paciente de TBC con PPD positivo, ¿cuál es el siguiente paso para esos contactos que no tienen sintomatología? Si es un caso de TB sensible, es muy probable que el médico le indique el TPI, que es la terapia preventiva, pero siempre antes de iniciar este TPI es necesario descartar que el caso no tiene tuberculosis, ¿sí? Ahí me menciona de un PPD positivo que solo nos quiere decir que la persona ha tenido contacto con el Mycobacterium, ¿sí? Si yo tengo mi PPD positivo no quiere decir que tengo la enfermedad, que sí he sido infectada, que sí he tenido el contacto con el bacilo y mi cuerpo ha reaccionado ante ello, por eso es ese PPD positivo. Y el siguiente paso, hacer las otras evaluaciones. Si hablamos de un niño, es muy probable que también el médico le solicite una placa radiológica. Si es un niño grande, hablemos de 10 años, de repente le va a solicitar las muestras de esputo y todo ello lo paso a la evaluación médica, y me indicará, una vez detectada que no es tuberculosis, cuál es el siguiente paso que sería, si es un caso, el caso de índice es TB sensible, me indicaría probablemente la terapia preventiva. Excelente, muchísimas gracias. Nos han preguntado si podría volver a repetir sobre las pruebas rápidas. Toda la información respecto a esto también la podemos encontrar en la página del MINSA. Los invitamos a que ustedes también puedan visitarla. Tenemos datos estadísticos que también les pudieran ayudar a ustedes para hacer de repente un plan desde sus establecimientos de salud, involucrar a sus médicos jefes que también las puedan ayudar en esta búsqueda diaria y activa que sabemos que realiza el personal de la estrategia de tuberculosis, pero también que falta involucrar a las otras especialidades. Y respecto a las pruebas rápidas, uno de los métodos que estamos teniendo de los más rápidos es el GeneXpert. Son equipos que aún no están en todos los establecimientos de salud. Se ha priorizado
en coordinación con las DIRIs de las Limas, DIRIs Lima Centro, Sur, Norte y Este, en colocarlos en algunos establecimientos donde puedan concentrar mayor casos de tuberculosis. Por ejemplo, en Lima Este está en el Hospital Hipólito Unanue, en el Sur está en el Hospital María Auxiliadora y también en el CMI San José, si no me equivoco. Excelente, importantísimo. Hay otro Muchísimas gracias, sobre la licenciada. TV. Sí, nos han preguntado, quisiera preguntarle, en mi centro de salud la captación de sintomáticos es de 5, pero la meta establecida es de 30. ¿Cómo alcanzar la meta si no cuento con los sintomáticos respiratorios? Mencionando que el 10% de la población es lo mínimo requerido para alcanzar la meta. Sí, si usted ha asegurado todas las actividades que hemos estado mencionando, por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar sintomáticos respiratorios? Haciendo el censo el estudio de los contactos, puedo encontrar ahí. Y también de la atención diaria que se realiza en los otros consultorios de los establecimientos de salud. Ahora, ¿qué otra actividad puedo realizar? También puedo hacer actividades educativas en establecimientos educativos cercanos a mi jurisdicción o que me correspondan a mi jurisdicción. Ahí también nos han llamado en algunos momentos de centros laborales que nos dicen, tengo un caso de tuberculosis, ¿qué tengo que hacer ahora? Y nosotros decimos, lo primero es que te contactes con el establecimiento de salud más cercano para poder de repente detectar casos sospechosos de tuberculosis, como nos dice la licenciada, que ella quiere buscar más sintomáticos porque de los pocos que llegan a su establecimiento, ella ya los captó, pero quiere un poco más. Entonces ahí, buscar en poblaciones cerradas, ¿no? Tengo de repente un asilo de ancianos cercano a mi establecimiento de salud, también puedo hacer actividades. Ojo, no estoy diciendo que voy y les voy a sacar muestras puta a todas, no, solo a los sintomáticos respiratorios, por favor. Excelente. Muchísimas gracias, licenciada. Nos han preguntado sobre la relación diabetes mellitus y tuberculosis, si es una estadística local. Es a nivel nacional, sí. Importantísimo. Del 2018. Excelente. Continuamos con otra pregunta. Dice, hay que tener cuidado con los no sintomáticos respiratorios que también pueden ser portadores de tuberculosis latente e incluso a veces tuberculosis sintomática. Sí. Sí es importante, recordemos que en un primer examen, por eso es que de repente es más marcado en los contactos. Recordemos que en un primer descarte no quiere decir que esa persona ya no tiene tuberculosis y no va a desarrollar tuberculosis a lo largo del tiempo, no. Entonces siempre tenemos que estar en la búsqueda y por eso está más claro de repente en los contactos. Y según la norma que dice que sí, a ellos los tengo que ver durante el periodo que el paciente esté, el caso índice, recibiendo tratamiento, a sus contactos yo los tengo que ver 3 veces, en el caso de TB sensible. Y si es MDR, aquellos pacientes, por ejemplo, que reciben hasta 18 meses de tratamiento, a sus contactos los voy a ver cada 3 meses, porque a veces puede pasar lo que menciona ahí. Yo soy el caso índice, yo tengo tuberculosis, termino mi tratamiento de 6 meses, pero luego después de 3 meses un miembro de mi familia puede presentar la enfermedad. ¿Sí? Por eso es importante la búsqueda. Muy importante. Dice así, en caso de pacientes que es irregular al tratamiento, de manera constante por no apoyo familiar, drogas, etcétera, en tuberculosis MDR, ampliando su duración a futuro del esquema, agotando todas las intervenciones posibles, psicología, nutrición, medicina, etcétera, ¿cómo actuaríamos en esta problemática? Es importante desde el inicio identificar cuáles pueden ser los factores que puedan contribuir a que este paciente no sea adherente durante el tratamiento. Al inicio del tratamiento se realizan las entrevistas de enfermería, la parte médica, y es importante ahí que intervenga el médico, que tiene que enseñarle la placa, cómo está ingresando este paciente, cuánto tiempo va a ser su tratamiento, qué medicamentos, explicarle qué medicamentos, cómo se llaman los medicamentos que él va a tomar, cuáles pueden ser las reacciones que pueden causar estas molestias. La intervención médica, la intervención de enfermería, el personal de enfermería también realiza sus entrevistas para tratar de abordar el caso, pero sí va a haber
un pequeño número de casos con los que de repente no vamos a poder aplicar todas nuestras estrategias para fomentar la adherencia, y a ellos, bueno, en ese caso sí vamos a tener pequeñas pérdidas de seguimiento, pero tratar de, desde el inicio, porque esa es la base, ya cuando el paciente ya se siente mejor, por más que nosotros le digamos, mira, pero tienes que terminar el tratamiento porque puedes recaer, él se siente mejor en ese momento. Entonces, tenemos que abordarlo desde el inicio, cuando él llega y cree que ya no tiene solución su caso, pero podemos de repente influir de cierta manera como personal de salud. Podríamos hacer bastante y siempre trabajar. Ahora hay centros comunitarios. Licenciado, si usted nos puede hablar un poco de eso para el abordaje de... Como está hablando la licenciada, es la parte médica, pero también lo importante es que el paciente identificado con TB no sea estigmatizado. No tiene tuberculosis y aleja tanto por la familia y por el mismo personal de salud, y darle un soporte social. Esto aunado desde el enfoque que estamos en este momento de una atención integral de las personas. Integral no solamente es la parte médica, la enfermera, y queda ahí el nutricionista. Integral es si todos los profesionales de la salud que están en un centro o un establecimiento identifican el caso, todos trabajar con ellos. Porque el paciente se puede sentir mejor, ok, y deja el tratamiento, que regularmente sucede así, pero ahí está el psicólogo, si hay en un centro de salud, darle el soporte social, decirle, hacer entender que el tratamiento se puede sentir mejor, pero el tratamiento no acaba. Puede estar a la mitad, 3/4, faltarle 2 meses de tratamiento y ya no quiere tomar las pastillas o el medicamento que requiera. Entonces, tenemos que trabajar, nuevamente lo digo, de manera integral a toda la población adulta, que es importante porque ellos están cuidando a niños y a personas adultas mayores. Entonces, ellos son el hito que tienen que educar a esta población. Y nuevamente, lo repito tercera vez, de manera integral, darle atención a esto, a los pacientes en los establecimientos de salud. Y también, disculpe, y también, si no hay un psicólogo, se puede derivar el caso a los centros comunitarios de salud mental, que están adscritos a sus centros de salud que hay. Entonces, para que puedan tratarlos, ¿no es cierto? Eso ya tienen que ver la referencia, contrarreferencia, para que ustedes puedan ver y derivar este tipo de casos. Salvo que no haya un especialista en psicología, ¿no? Importantísimo, muchísimas gracias también, licenciado Jorge Rueda. Entonces, nos estaban comentando de la importancia de la atención sea integral, multidisciplinaria. ¿Qué otras disciplinas deben también participar activamente en la atención del paciente con tuberculosis? Todas las disciplinas que existan en nuestro establecimiento de salud. Y si vemos que el paciente requiere, supongamos que no exista el servicio de psicología en nuestro puesto de salud, debemos derivar a otro establecimiento de mayor complejidad para poder atender este problema del paciente. Y aprovechar los centros comunitarios de salud mental que se están aperturando, se están realizando capacitaciones también respecto a esto. ¿Hay una guía, licenciado? No, en el establecimiento de salud mental trabajan los temas más enfocados de valga la redundancia, salud mental, pero también se pueden ver estos tipos de casos, ¿no? Sí. Es importante también abordar la parte de depresión que puede existir en la persona afectada por tuberculosis al enterarse de que tiene este diagnóstico, por todo el estigma que puede existir o por los propios conceptos que la persona pueda tener respecto a esta enfermedad, ¿no? Es importante también eso. Recordemos, o sea, pensemos que podría ser un familiar nuestro o que podríamos ser nosotros. ¿Cómo nos gustaría que nos den la noticia? Lo otro es cómo nos gustaría que nos traten, porque a veces una simple mirada, un simple gesto puede hacer que esa persona, al sentirse ya bien un mes, ya no quiera asistir a recibir el tratamiento, ¿no? Y con un mes no se va a curar. Va a aguantar un par de meses y va a seguir contagiándonos. Importantísimo. Unas últimas dos preguntas. Nos dicen, buenos días, ¿a partir de qué edad se puede iniciar el PPD? ¿De qué edad a qué edad en gestantes? Eso va a ser indicación médica. Recordemos que el PPD es la prueba de tuberculina. Generalmente en niños mayores de 2 años, si hay dudas, podemos referirlos con el neumólogo pediatra
para asegurarnos en cuanto sobre todo a la aplicación, a la técnica de la aplicación. Importantísimo. Y lo otro sobre el diagnóstico de la tuberculosis miliar. Es importante también, al inicio mencioné las formas graves de tuberculosis que podrían existir, entonces es importante la parte de vacunación de la BCG en los recién nacidos para prevenir estas formas graves de tuberculosis que pueden presentarse en la parte adulta o tal vez en cualquier etapa de la vida, la parte más, de repente, una de las formas más graves de tuberculosis que podemos tener, ¿no? Y nos habían preguntado también algo sobre el enfoque en el estudio de los contactos. Hemos hablado bastante sobre el enfoque que debemos hacer en el estudio de los contactos. Les referí que era importante, empezábamos con el censo de los contactos, con la evaluación, en el caso de los sensibles, cada 3 meses, en el caso de los TBMDR, también cada 3 meses durante los 18 o 24 meses de tratamiento que tenga el caso índice. Y también es importante la terapia preventiva en aquellos casos que tengan tuberculosis sensible, ¿no? Importantísimo. Muchísimas gracias, licenciada Patricia Guamán Sarmiento, licenciado Jorge Rueda, ambos de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Quisiéramos pedirles algunas recomendaciones finales, principalmente a todo el personal de atención primaria que nos está viendo en estos momentos. Primeramente, agradecerles que se hayan conectado, porque eso demuestra el interés que ustedes tienen. Sabemos que hay muchos problemas, que ustedes hacen lo mejor posible desde el nivel que están, desde los centros de salud que les toca trabajar, pero es importante formar un gran equipo para poder detectar aquellos casos de sospecha de tuberculosis, ¿sí? Por favor, no solo dejemos a la enfermera de la estrategia de tuberculosis, que es la que tiene que hacer todas sus actividades en conjunto con el personal del laboratorio, porque es quien va a procesar las muestras de esputo. Es importante que todos se involucren en la captación, que nos acostumbremos y que también nos informemos. Existe, como les dije, la página en el MINSA donde ustedes pueden tener información, www.tuberculosis.minsa.gov.p, donde ustedes pueden tener información que pueden facilitar no solo a ustedes como personal de salud, de repente que no están involucrados directamente en tuberculosis, para el resto del personal, también para la población, y para disminuir también el estigma que se tiene de esta enfermedad y a los pacientes. Recordemos, la persona que está en tratamiento, recibiendo su tratamiento de forma regular, ya no está contagiándome. Si, por ejemplo, es un TB sensible que debe recibir 6 meses, si ya está con bacteriología negativa, ya no me está contagiando. Entonces, tampoco ayudémoslos más bien a que terminen, ya sea con la... puede ser con la intervención de la familia, de los amigos más cercanos, etc. Gracias más bien por la atención prestada. De igual manera, gracias a todas las personas que han estado conectadas en esta teleconferencia. Ha sido un tema final de todo el programa que hemos tenido este año con la licenciada Rosario Ique. Felicidades a todos y seguir trabajando por la etapa de vida adulto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y un último lema, la tuberculosis sí se cura. Sí se cura. Sí, pero detectémosla a tiempo. Excelente. Un gran aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.